En el primer cuatrimestre la inflación los precios crecieron 17,4%. Se estima que en mayo va a ser 3,5%. Evidentemente el gobierno no puede detener la inflación. Estamos ya en los primeros 5 meses en el 21%, 22%. Y mayo, es decir, la medición junio, la medición de julio también va a dar eso por el efecto al rastre, porque el gobierno no puede detener. Y ojo con un tema no menor, que es que es una buena y una mala noticia en sí mismo, que está subiendo mucho el precio del petróleo a nivel mundial. Eso es bueno para YPF porque mejora las acciones y los balances de la empresa, pero naturalmente tiene un efecto contagio, y si bien la empresa aseguró que mayo fue el último aumento del año, si los precios siguen subiendo, YPF va a tener que acomodar sus valores internos, lo que no hará más que adecuar o impactar fuertemente sobre todas las cadenas productivas el potencial aumento de combustible que tendría que hacer YPF si el precio del petróleo mundial se mantiene firme. Así que la inflación hoy es el principal problema del gobierno. Hay algunos indicadores que le están siendo favorables, no hay que desconocerlo. Entraron 13.100 millones de dólares en lo que va del año en concepto de divisas genuinas por los derechos de exportación, bueno, por las exportaciones. Eso fortalece la reserva. Sin embargo, no impacta todavía porque Argentina está haciendo unos manejos ahí complicados con las operaciones para tener el dólar planchado en lo que ya es el sprint final del proceso electoral. Ya estamos de cara a las elecciones, a pesar de que hoy se va a aprobar la postergación de la fecha de las PASO y las elecciones generales. Sin embargo, crece algo de la industria, mejora un poquitito el empleo, mejora la venta de autos, pero hay un tema que tiene que ver con la pobreza y el salario, que es de que quiero hablar hoy, porque se conoció ayer un informe del IARAF, que es el Instituto de Análisis Fiscal de la Argentina, que en Córdoba, con Nadina Gañarás, un economista muy reconocido, que habla de que en los últimos 4 años, por eso no quiero hablar ni de la grieta ni de los gobiernos, 2018, 2019 y 2020, los salarios perdieron contra la inflación. Y se estima que en 2021 también va a perder por goleada el salario contra la inflación, llevando a 4 años consecutivos donde los ingresos están por debajo de la suba de precios. Entre 3 y 7 salarios han perdido en estos 4 años los trabajadores en función de la inflación. Es decir, en algunos casos el 20%, en algunos casos el 25%, un cuarto o un quinto, teniendo en cuenta a dónde se ubique el trabajador. Por ejemplo, la inflación fue del 48% en 2018, perdón, en 2020. Los salarios crecieron 43% privados. Los privados informales, es decir, los trabajadores que no tienen relación de dependencia, pero que no trabajan en el Estado, ganaron 37%, es decir, que perdieron 11%. Y los trabajadores públicos crecieron en promedio a nivel nacional 32%. Es decir, que perdieron casi 18%. La verdad que es muchísimo lo que ha perdido el salario en relación a la inflación, a los años anteriores. Sí. Y se estima que en mayo la inflación va a ser 57%, y aquí está el huevo y no lo pisen, como dirían en el barrio, ¿no? Porque hoy estamos viendo cómo se rompió el pacto salarial por la inflación y los gremios están pidiendo revisar paritarias. Por ejemplo, ya quedó totalmente descartado, como lo venimos diciendo desde el principio de año, esa inflación del 29% que propuso Martín Guzmán en el presupuesto para 2021. Los salarios que cerraron paritaria a comienzo de año lo hicieron con ese indicador, con ese parámetro, y hoy, por ejemplo, bancarios están pidiendo un incremento que esté por arriba del 40%, y directamente camioneros pide 47%. Pero guarda, Argentina está en condiciones económicas o macroeconómicas muy complejas. Entonces, para acomodar los salarios a todo el sector privado, por ejemplo, se conoció que los trabajadores de la educación privada, 65% de aumento. Esto va a tener un fuerte impacto en los aspectos financieros, porque Argentina va a tener que emitir. Argentina está fuera de los mercados de crédito, está negociando con el Club de París, con el Fondo Monetario, no tiene acceso a los créditos, ha hecho algunos
algunos manejos internos, le ha pedido a los bancos que compren más bonos del Estado en detrimento de las LELIQ, aquellas LELIQ que Fernández había dicho alguna vez que era una vergüenza, que eso se le iba a ir para los jubilados y demás. Claramente tampoco ha podido el presidente manejar esta situación y está haciendo el famoso rublo, se está endeudando en dólares a tasas muy altas y eso le ha permitido más o menos mantener la paridad cambiaria en este contexto donde ya la presión del Instituto Patria por tener un mayor disponibilidad de fondos en manos de la población de cara a las elecciones está poniendo en un aprieto al gobierno. El tema es qué va a pasar con el salario en 2021. Claramente con este nivel de inflación nos vamos a ubicar en el 55-57%, igual que en el peor momento de Macri, y esto va a significar una pérdida importantísima. Fíjense, por ejemplo, lo que dice IALAF. El sector informal, es decir, los trabajadores del sector privado que no están en relación de dependencia, perdió 18,9% de su capacidad de consumo en estos 4 años. 18,9%. Un trabajador que cobra 30.000 pesos, un changarín, porque a ver, un carpintero, un panadero, un trabajador que recibe un ingreso 30.000, que es muy bajo por hoy, pero que pongamos este número, que es el que pone IARAF, para recuperar la capacidad adquisitiva que tenía en 2018, debería recibir en mano, uno por uno, billete por billete, dijo el correntino, constante y sonante, 204.000 pesos. 204.000 pesos para compensar todo lo que perdió en estos últimos 3 años y medio. Claro, es imposible. Eso no va a pasar, eso. Nadie va a venir a darle a un trabajador, a un changarín, 204.000 pesos y decirle, che, tomá, para que recupere la capacidad adquisitiva. Pero es la única forma, es un juego simbólico, pero que muestra con crudeza cómo ha retrocedido el salario, cómo se ha deteriorado, y por ejemplo el sector público. Esto es una referencia de promedio nacional, así que cualquiera que sea trabajador del Estado puede hacer esta relación con su propio salario. Perdió en los últimos 3 años y medio 4,7% de su salario. Esto equivale al 22% de su capacidad adquisitiva. Es decir, imagínese usted que de pronto le sacan 22% de su sueldo y dice, ¿cómo hago para pagar no sé, la cuota de la casa? Bueno, pero es lo que nos pasa a todos, Gustavo. Es lo que nos pasa a todos. Todo el tiempo nos está pasando eso, digamos. Todo el tiempo nos está pasando que nos aumentan los servicios, nos aumentan los costos de vida, nos aumentan los alimentos y nosotros tenemos siempre el mismo número de dinero. Y es un tema que ya empezó a generar mucho mal humor, digamos, porque... Ahora, explícame algo, que es lo que yo no termino de entender. ¿Cómo es posible que en este cuatrimestre haya ingresado más dólares que nunca a la Argentina a partir de lo que es el precio de beneficio de las commodities, el precio de los commodities, especialmente de la soja, y eso no se ha provocado un solo impacto positivo sobre la economía? Argentina está pagando compromisos de deuda de Macri, pero también de deuda de Alberto Fernández. Argentina no ha dejado de cumplir con sus obligaciones, y lo que le ha hecho el ingreso de soja le ha mejorado la capacidad de repago de algunos de sus títulos. Nosotros recordemos que estamos pagando por deuda a corto plazo 18% en dólares, 17%. Argentina está cumpliendo con sus compromisos, no nos estamos desendeudando, por el contrario, estamos en un acelerado proceso de endeudamiento, y eso se refleja en que el ingreso de 13.000 millones de dólares que tuvo en estos 5 meses debería haber impactado mucho más fuerte en el robustecimiento de las reservas del Banco Central. Sin embargo, eso no sucede. Argentina sigue emitiendo y el principal objetivo del Banco Central, que es preservar el valor de la moneda, como lo dice el artículo 1 de su estatuto, no se está cumpliendo, y todo indica que, por el contrario, este año se perderá hasta ahora hemos perdido 2% de la capacidad adquisitiva del salario, y se seguirá perdiendo sumando a los 3 años anteriores que se ha perdido. Pero además hay un serio riesgo de que el dólar empiece a moverse, porque el nivel de emisión y la inflación no hace más que atrasar el tipo de cambio y generar externalidades en la relación dólar, salarios, emisión y reservas.
Si esto sigue así, con este nivel de atraso que tiene el dólar, que ya están alertando algunos, Argentina va a tener que empezar a mover el dólar o el mercado se va a cobrar el ajuste. Por eso dicen que Guzmán está haciendo un ajuste muy fuerte, mucho más fuerte del esperado, que se especulaba en 4,5% del Producto Bruto y está en 3,5%, es decir, hay un fuerte ajuste de parte de Economía. Por eso el Instituto Patria está pidiendo que vuelva el IFE, que vuelvan algunos otros componentes para la cobertura social. Y ante la pregunta que usted me dice, ¿y por qué no tenemos más fortaleza con los dólares que están entrando? Porque somos un gordo, con todo respeto a mis colegas gordos, somos un gordo que no tiene cultura y que podemos bajar 5 kilos, podemos bajar 10, pero la verdad que estamos sobrepasados de grasa, de calorías, y para volver a tener un ritmo normal, donde se vea realmente que el esfuerzo que estamos haciendo tiene impacto, debemos bajar tejido adiposo para que sea mucho más notable. Eso es lo que pasa en Argentina. Están entrando dólares, dejaron de entrar, ¿sabes? Porque el campo ya empieza a liquidar cada vez menos, pero han entrado mucho en estos 4 últimos meses y no ha logrado verse en las reservas, en la fortaleza del gobierno, aunque el dólar esté planchado. El gas se escapa por al lado de la inflación, porque la emisión hace que, estamos hablando de 2 billones de pesos de emisión, hace que la gente que tenga peso lo vuelque al consumo como una forma de no perder la capacidad adquisitiva. Por eso le decía recién que hay indicadores como los autos, que los concesionarios creen que van a vender 450.000 autos este año, tiene que ver con eso. Cuando hay un peso con semejante nivel de inflación, la gente lo vuelca a algunos sectores de bienes durables para que no pierda su valor. Pero el ingreso de dólares no termina de verse reflejado en las reservas que tiene el país, que le darían mucho más fortaleza para tener política macroeconómica más sustentable y a largo plazo. ¿Se entiende lo que digo? Gustavo, se entiende claramente y lamentablemente se entiende. Y lamentablemente bueno, se entiende. Como conclusión, Argentina va a perder nuevamente su capacidad adquisitiva de los trabajadores este año y vamos a ver tensiones a partir de ahora entre los sindicatos y el gobierno, más en un tiempo electoral.